Muy buenos días, mis queridos estudiantes del noveno C. Un placer encontrarnos por esta red informativa que es el YouTube. Espero que hayan tenido un fin de semana plácido, sin preocupaciones, haciendo caso de las órdenes del Ministerio de Salud y también por conciencia propia de que no tenemos que salir de casa. La única forma de combatir esta pandemia del COVID-19 es siendo responsables. Muestra de esa responsabilidad es no salir de casa. Lo que ganamos con esto, indiscutiblemente, es el relacionarnos más con la familia, comprender a nuestros padres, respetarlos aún más, convivir de manera pacífica y armónica, siendo solidarios, ayudando en los quehaceres de la casa y por supuesto también dedicando un espacio de tiempo para leer, para estudiar un poco las otras materias, la de matemáticas también. Es un momento para el juego en que podemos destinar cierto tiempo a jugar, pero también no podemos olvidar que hay que destinar un tiempo a dar una llamada, un mensaje a aquellas personas que amamos, a los abuelitos, a los tíos, a los primos, a los vecinos, y decirles siempre que la mejor defensa del coronavirus es permanecer en casa y usar frecuentemente el agua y el jabón para nuestras manos, y cuando tengamos que salir, protegernos debidamente. Estos momentos de encierro domiciliario nos lleva a la idea de que tenemos que tener también un encuentro cercano con Dios. Bajo cualquier religión que profesemos, tenemos que dedicar nuestro tiempo a Dios, darle gracias por la vida, darle gracias por el techo que tenemos, darle gracias por el pan que tenemos en nuestra mesa y sobre todo darle gracias porque tenemos una familia y porque tenemos a un Dios que es el centro de nuestra vida. De la misma manera, es un momento de reflexión para cómo está nuestra relación con nuestro medio ambiente, cuánto cuidamos a nuestro planeta, cuánto exageramos contaminando, botando la basura en las calles, no reciclando, contaminando el agua, etcétera. Pues una forma de amarle a nuestro planeta y de querer que no reacciona hacia el planeta es haciendo uso de los recursos naturales. Muy bien, bienvenidos a esta clase, a este inicio de semana del día lunes con un sol radiante, el mismo que tiene que darnos toda la energía positiva durante esta semana. Hagamos cuenta, seamos creativos y volvemos a nuestra imaginación y recorramos el mundo con nuestros padres, con nuestros amigos, con la novia, con el novio, con el que usted quiera, recorra, lea, recorra, imagine que viaja en el tiempo, que viaja en el espacio. Pues la imaginación es la fuente de aprendizaje más grande que puede haber. Un abrazo grandote, mis queridos estudiantes, les extraño mucho, así yo les haga tener iras o así ustedes me hagan tener iras, pero al final y al cabo les extraño bastantísimo. Vamos a empezar esta clase nuestra, esta sesión de teletrabajo número 3, con el capítulo 24 que tiene que ver con las clases de polinomios. Y en primer lugar tenemos los polinomios enteros, pues se llaman polinomios enteros cuando ninguno de sus términos tiene un denominador literal. Así, por ejemplo, en el ejemplo A, x4 x4 más 10x menos 12 sobre 36 es un polinomio entero porque no tiene ningún denominador literal. Pero van a decir ustedes, x cuarta no es una fracción, ni 10x no es una fracción. Se supone que a esta fracción hay un denominador que es 1, en 10x hay un denominador que es 1, por lo tanto no contiene ningún término literal en su denominador. De igual manera, en el ejemplo B, vemos que la ecuación 16 menos 8 sobre 24 más x cuadrado sobre 6x, suponemos que el denominador en 16 es 1. Si nosotros hacemos la comparación entre denominadores, ninguno de ellos posee una parte literal. Creo que está claro este ejemplo. Cualquier inquietud, vuelva a revisar el video, deténgalo, adelántelo, atráselo, juegue con esta página
y vea que lo que va a adquirir es conocimiento. En lo que respecta a los polinomios fraccionarios, se llaman polinomios fraccionarios cuando alguno o todos sus términos tienen un denominador literal. Ejemplos. Habíamos dicho en el ejemplo A, en 3x, al no poseer un denominador, nosotros suponemos que su denominador es 1. Por lo tanto, este término no tiene un denominador literal. No es considerado fraccionario. Más así, más 6x² sobre x tiene un denominador literal. Menos 24y² sobre y² tiene un denominador literal. Por lo tanto, la condición decía que uno o más de sus términos o el total de sus términos tiene un denominador literal. Es considerado como un polinomio fraccionario. En el ejemplo B ya más claro tenemos x sexta sobre x² más 18y² sobre 6y² y menos 6 al² b sobre ab. Si nosotros comparamos, cada uno de los denominadores tienen una parte literal, por lo tanto es considerado un polinomio fraccionario. A continuación tenemos los polinomios homogéneos. Denominamos polinomios homogéneos cuando todos sus términos o factores literales tienen un mismo grado absoluto. En el ejemplo número 1, por ejemplo, 3x² y más x³ y más 2x y². Si vamos a analizar con respecto al literal x, tengo 2 más 3 y más 1. El grado absoluto es igual a 6 con respecto a x. Sí, con el grado absoluto con respecto a y tengo y1, y3, y2. Su total de grado absoluto es igual a 6. Por lo tanto, es un polinomio homogéneo. Vamos a repetir con otro ejemplo. Vamos a aclarar más esta duda. 7 en la ecuación 7a a la quinta b² más 10 al³ b más 24ab a la sexta. Con respecto a, vamos a ver, su grado absoluto es igual a la quinta, 10a al³, es decir, más 3, más 24a, que se supone cuando no tiene exponente, un literal, su exponente es igual a 1. 5 más 3, 8 más 1 igual a 9. Muy bien, 9 el grado absoluto con respecto a, vamos a ver con respecto a b, 7b², es decir, vale 2, 10b, b vale 1, 24b a la sexta, b vale 6, este es igual el grado absoluto con respecto a b a 9. Entre a y b tienen el mismo grado absoluto, por lo tanto, lo consideramos un polinomio homogéneo. Creo que está ya claro esta conceptualización con respecto a este tema, ¿no? Vamos a continuar con nuestra materia. Vamos a ver los polinomios heterogéneos. Llamamos así polinomios heterogéneos cuando sus términos o factores literales no tienen el mismo grado absoluto. Ejemplos. Recordemos, en los homogéneos tenían el mismo grado absoluto, ahora en los heterogéneos sucede lo contrario. Vamos a ver la ecuación. 3ax más 12a al³ x² más 20 a la cuarta x². Con respecto a a vale 1, 12a al³ vale 3, más 20a a la cuarta, a vale 4. Sumemos 1 más 3, 4 más 4, 8. Uy, una equivocación. Al mejor músico el compás se le va a veces, ¿no es cierto? El refrán dice, el compás le queda, en este caso a este músico se le fue el compás. Con respecto a x, vamos a ver, x aquí en 3x vale 1, 12x vale 3, y en el último 20x vale 2. 1 más 3, 4 más 2, 6. Por lo tanto, si comparamos la parte literal, a el grado absoluto es 8, x el grado absoluto es 6, por lo tanto no son iguales, se consideran entonces polinomios heterogéneos. Vamos a ver, afirmar esta definición con otro ejemplo. En la ecuación número 2, 18m al cubo n al cuadrado más
mn más 23 m a la quinta n al cubo. Con respecto al literal m, vamos a ver, 18 m al cubo vale, el grado absoluto vale 3 de m, mn, el grado absoluto de m es 1, más 23 m a la quinta, el grado absoluto de m es 5. Si sumamos 1 más 3, 4 más 5, 9. El grado absoluto con respecto a m es igual a 9. Con respecto a n, 18n al cuadrado vale 2n, más n que vale 1, y más 23n al cubo que vale 3. 2 y 1, 3, más 3, 6. El grado absoluto de n es igual a 6. Si comparamos los grados absolutos entre m y la letra n, tenemos que son distinto valor de grado absoluto. Por lo tanto, se consideran polinomios heterogéneos. Muy bien, como habíamos dicho antes, si hay alguna duda, alguna inquietud, ustedes simplemente vuelve y revisa el video, ve parte por parte como voy indicándoles aquí y vamos a despejar esas dudas. Muy bien, vamos a tratar a continuación sobre los polinomios completos y ordenados. Se llaman completos o aquellos polinomios cuando hay secuencia o continuidad en el grado absoluto de sus términos literales. Así, por ejemplo, en el ejemplo 1, con respecto a 2a a la cuarta, va en una secuencia descendente. Antes del 4 va el 3, a al cubo. Antes de a al cubo tiene que ir un a al cuadrado más 7a al cuadrado, correcto. Y antes de a al cuadrado tiene que estar la potencia 1. Como no le ponemos 1 a la potencia, solo colocamos el literal, tenemos que en este ordenado, este polinomio completo tiene 4, 3, 2, 1. Por lo tanto, hay una secuencia. No sería ordenado si yo tuviera, por decir el ejemplo aquí, por favor atiendan, si yo tuviera un 3a a la quinta más 8a al cubo y más a. Si ustedes ven en este ejemplo, el rato que yo quiera hallar si hay secuencia, al 5 no le antecede al 4, al 3 no le antecede el 2. Por lo tanto, no puede ser un polinomio completo. Muy bien, está entendido. Creo esta parte, perdón, voy a borrarle porque esto nos va a servir en un futuro. Este ejemplo, estos apuntes. Muy bien. Vamos a tener en el ejemplo 2 a tratar de hallar que se reafirma lo que habíamos mencionado. En forma descendente, vamos a ver 17x a la 1 más 8x a la 2, correcto, y más 31x al 3, correcto. Con respecto a x, los grados absolutos son 1, 2 y 3, por lo tanto hay secuencia en el ejemplo 1 ascendente, en el ejemplo 2 en el ejemplo 1 descendente, en el ejemplo 2 ascendente. Por lo pronto podemos hablar que estamos mencionando un polinomio completo y ordenado. Vamos a continuación a ordenar un polinomio. Con respecto a uno o más términos literales pueden ser ascendentes o descendentes, estando juntos, o a su vez uno ascendente y el otro descendente y viceversa, es decir, el otro descendente y el otro ascendente. Esto exclusivamente refiriendo a sus términos literales. Veamos los ejemplos a tratar a continuación. Tengo 8ab más 9 al cuadrado b al cuadrado menos 2a al cubo b al cubo. Los términos literales son ascendentes, por decir a la 1, a al cuadrado, a al cubo. Ascendentes, b a la 1, b al cuadrado, b al cubo. Repito, con respecto a la 1, a al cuadrado, al cubo, ascendente. Con respecto a b a la 1, b al cuadrado, b al cubo. Términos literales ascendentes. Vamos a ver, y completos de paso, ¿no es cierto? Vamos con respecto al ejemplo 2. 36x cuarta y e cuarta más 10x cubo y e cubo menos 18x cuadrado y e cuadrado menos 6xy. Vamos a ver, los
los términos literales deben ser descendentes. X cuarta, X cubo, X cuadrado, X. Con respecto a Y cuarta, Y cubo, Y cuadrado, Y. Por lo tanto, tenemos términos literales descendentes. En el ejemplo número 3, 52m n a la quinta menos 30 m al cuadrado n a la cuarta más 7m al cubo n al cubo menos 11m a la cuarta n al cuadrado más m a la quinta n. Con respecto a m es ascendente, mire, tenemos m a la 1, m al cuadrado en el segundo término, m al cubo en el tercer término, m a la cuarta en el cuarto término y m a la quinta en el quinto término. Descendente con respecto a n, mire, n a la quinta en el primer término, n a la cuarta va bajando en el segundo término, n al cubo en el tercer término, n al cuadrado en el cuarto término y termina en n a la 1 en el quinto término. Como podemos ver, nosotros hemos ordenado, es decir, tenemos nosotros la característica de poseer en este momento un orden en los polinomios. Muy bien. Y por último tenemos el capítulo 26 que habíamos visto, el término independiente con relación a un literal. ¿Qué nos puede decir? El término independiente es aquel que no tiene dicha letra o literal. Ejemplos. En el primer ejemplo, 4x al cuadrado más 28x al cubo menos 13 más 3x a la cuarta. El término independiente es menos 13 porque con respecto a x no tiene literal, está solito, ¿no es cierto? Repetimos, en el capítulo 26, el término independiente con relación a un literal es aquel término que no tiene dicha letra o literal. Ejemplo, en la primera ecuación, 4x cuadrado más 28x al cubo menos 13 más 13x a la cuarta. El término independiente es menos 13, puesto que el menos 13 no tiene ninguna parte literal. En el ejemplo segundo, 128 al cuadrado b menos 70a más 9ab menos 14b, el término independiente 70a es independiente con respecto a la letra b, puesto que no tiene la letra b que le acompañe. Y con respecto a la letra a, el término independiente es 14b, puesto que no tiene la letra a que lo acompañe. Muy bien, yo creo que hemos entendido el trabajo. Yo les voy a mandar la temática del trabajo a la materia respectiva. Un abrazo grandote, mis estimados estudiantes. Recuerde hacer caso al 100%, no salir de casa, lavarse frecuentemente las manos, estar protegidos la boca y cuidarse del frío sobre todo, ¿no es cierto? Muy bien, y un mensaje inmenso. Haga el bien sin mirar a quién. Ser solidarios y respetuosos con nuestros padres nos van a hacer unos hijos llenos de honra. Felicidades, muchachos, en este día y que la pasen súper bien este día, lunes y semana. Un gusto saludarles. Cualquier inquietud, ya sabe. Un abrazo gigante. Buenos días.